Bueno, el máximo y mínimo absoluto, estos ejercicios nos tienen que dar un intervalo, una función y un intervalo. Entonces, aquí no se tiene que graficar en estos ejercicios de máximos y mínimos absolutos, no se tiene que graficar. Digamos, cuando se hace la gráfica o ejercicio se pide mínimo y máximos locales, ¿verdad? Extremos locales. Pero acá no se tiene que graficar, sino que solo evaluar, ¿verdad? Y aplicar la primera derivada, siempre. Y tampoco se hace tabla de variación en este tema de máximos y mínimos absolutos. Bien, bien. Entonces, ejemplo uno, nos piden determinar los valores máximos y mínimos absolutos en este intervalo. 1 menor o igual que x menor o igual que 3, es decir, entre 1 y 3 positivo. Solución. Entonces derivamos, ¿verdad? Por aquí nos habíamos quedado. La función derivada de 1 es 0, cada término derivada de 12x es 12, derivada de 3 de x al cubo va a dar negativo 3x al cuadrado, ¿verdad? Tiene negativo acá. Entonces, la primera derivada es 0, ¿sí? 12 menos 3x cuadrado es 0. Entonces, esto para determinar los puntos críticos. Despejando para x, 12 como que estuviera sumando, ¿verdad? Pasa al otro lado restando. Menos 3 que multiplica a la variable x cuadrado pasa al otro lado dividiendo. Entonces x cuadrado entre menos 3 da 4 positivo. En este caso aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Una ecuación con, con exponente del cuadrado, entonces se aplica raíz cuadrada a ambos lados, solo que en la parte derecha del signo igual va a ir antecedida por dos signos, ¿verdad? Positivo y negativo. Es decir, que va a tener dos raíces. Raíz, raíz cuadrada de x cuadrado, esto se hace por un criterio, ¿verdad? En matemáticas, que la raíz cuadrada de una potencia al cuadrado se elimina, ¿verdad? Se elimina tanto el radical como el exponente. Entonces esto me va a quedar x igual más o menos 2. Significa que los puntos críticos, más o menos significa que hay dos soluciones, dos raíces o dos soluciones. Los puntos críticos son x igual a 2 y x igual a negativo 2. Pero x igual a menos 2 no está dentro del intervalo. Eso es el criterio en máximos y mínimos absolutos, que nos piden el máximo y mínimo de una función en un intervalo. Tenemos que sacar los puntos críticos donde la primera derivada se hace 0, pero vamos a dejar de lado aquellos puntos críticos que no estén dentro de este intervalo. Como acá nos dio dos puntos críticos, x igual a 2 y x igual a menos 2, no vamos a tomar en cuenta este, ¿verdad? Menos 2 no se toma en cuenta porque no está dentro del intervalo, no está acá, ¿verdad? Así, solo consideramos el punto crítico x igual a 2 más los puntos extremos del intervalo, que son x igual a 1 y x igual a 3. Y evaluamos en la función original. Entonces, los valores de x en estos puntos son, para x igual a 1, f de 1, evaluamos en esta función, sería 1, que es constante, más 12 por 1 menos 1 a la 3 igual a 12. Para 2, que es el punto crítico que está dentro del intervalo, sería 1 más 12 por 2 menos 2 a la 3, esto es igual a 17.
que es el valor máximo absoluto. Y para f igual a 3, evaluamos 1 más 12 por 3, menos 3 al cubo, esto es igual a 10, valor mínimo absoluto. Entonces, ¿cuál es el máximo y mínimo absoluto? El máximo es el valor mayor y el mínimo es el menor valor después de evaluar los extremos y puntos críticos, ¿verdad?, que estén dentro del intervalo. Entonces, y aquí ya está la solución. Entonces, para este subtema pequeño de máximos y mínimos absolutos, no hay que hacer ninguna gráfica ni ninguna tabla de variación. Solo hallar los puntos críticos donde la primera derivada se hace 0 y tomar solo los puntos críticos que estén dentro del intervalo dado, ¿verdad? Y evaluamos los extremos, los valores para x, los extremos del intervalo que nos dan, más el punto crítico o puntos que estén dentro del intervalo dado, ¿verdad? Y el que no esté no se tome en cuenta. De los puntos críticos, si no está entre el intervalo, no se considera, ¿verdad? Como acá, menos 2 no se consideró porque no está dentro, está más antes de 1. Ejemplo 2. Nos pide, determine los valores máximo y mínimo absolutos de f de x igual x a la 3 menos 3x más 3 menos 2 menor o igual a x menor o igual que 0. Es decir, de menos 2 hasta 0. Solución. Tenemos la primera derivada de esta función sería derivada de x al cubo sería 3x cuadrado. Derivada de menos 3 es 3 negativo. La de este se hace 0, porque quedan dos términos. Entonces, la primera derivada de x es 0 si esta expresión es igual a 0. Despejando para x tenemos que x cuadrado. Bueno, aquí me faltó un paso, lo hice una vez, ¿verdad? Entonces aquí un paso previo debió haber sido 3x al cuadrado igual a 3, ¿verdad? 3 de restar pasa a sumar al otro lado, ¿verdad? Entonces, despejando aquí hice de un solo, ¿verdad? Entonces, x3 que multiplica x cuadrado pasa a dividir. Entonces, x cuadrado queda igual a 3 sobre 3. Me queda, después de dividir esto, x cuadrado es igual a 1. Aplico raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, pero donde está la constante, lo antecedo por un signo más y menos antes del radical, ¿verdad? Porque va a tener dos raíces. Entonces, aquí me parece que x es igual a más o menos 1. Eso indica que los puntos críticos son x igual a 1 y x igual a negativo 1. Pero x igual a 1 no está dentro del intervalo. Sí, porque va hasta 0, va de menos 2 hasta 0, el intervalo dado ahí, ¿verdad? Entonces, x igual a 1 no está dentro del intervalo. Entonces, así, solo consideramos el punto crítico x igual a menos 1 más los puntos extremos del intervalo x igual a menos 2 y x igual a 0. Y esos valores los evaluamos en la función original que nos están dando el problema. Entonces, para menos 2, que es uno de los extremos, al evaluar me queda menos 2 a la 3, menos 3 por menos 2 más 3 igual a 1. Hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? F evaluado para menos 1, que fue uno de los puntos críticos, que sí está dentro del intervalo, porque está antes de 0, ¿verdad? Entonces me va a dar un valor de 5 después de evaluar. Y para 0, que me va a dar un valor de 3. Entonces, de cada valor que me da, miramos cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Como acá, para evaluar para menos 2 me da el menor valor, este va a ser el mínimo absoluto. Como para, después de evaluar menos 1, me da un valor mayor de todos los resultados, entonces este va a ser el máximo absoluto y esta va a ser la respuesta, ¿verdad?
O sea que el máximo y mínimo absoluto va a estar dado por estos dos resultados. Se busca el máximo y el mínimo. A veces puede dar de que dos valores den el mismo valor, digamos que en otra función puede que este dé 5 y este dé 5 también los resultados. Entonces los dos van a ser máximos ahí en ese caso. Entonces el menor valor es el máximo y el mayor valor es el máximo y el menor valor es el mínimo absoluto. Entonces el resumen del método para encontrar extremos absolutos. Suponga que queremos el máximo absoluto y el mínimo absoluto de f de x en intervalo a menor o igual que x menor o igual que b. Entonces, paso 1 es determinar los puntos críticos de f y rechazar aquellos si hay algunos que estén fuera del intervalo de a hasta b. Paso 2, evalúe la función dada f en los puntos críticos encontrados en el paso 1 y en los puntos extremos del intervalo a y b, ¿verdad? Y que estén dentro del intervalo. Y paso 3, entonces, dice el más grande y el más pequeño de los valores de f determinados en el paso 2, después de evaluar, son respectivamente los valores máximo y mínimo absoluto de f en a menor o igual que x menor o igual que b. Entonces esto es lo que es máximos absolutos, máximos y mínimos absolutos, extremos absolutos. Ahora, tema 5. Asíntotas con criterio de cálculo. También recomiendo revisen las funciones, gráficas de funciones racionales, ¿verdad? Que las racionales se parten en dos curvas que se parten, ¿verdad? Antes y después de un valor, ¿verdad? Hay una asíntota. Entonces eso, la función de funciones racionales, la gráfica de funciones racionales es importante repasen. Yo subí un video ahí, ¿verdad? O lo buscan. Si pues está en la plataforma, en el campus virtual, lo pueden buscar por su parte. Recomiendo, revisen de matemáticas. Hay videos cortos, gráfica de una función racional o gráficas de polinomio. Bien, asíntotas. Ahora, si tenemos que f de x es igual a 1 sobre x y buscamos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, haciendo una tabla de valores que va incrementándose, se observa que f de x se acerca más a 0. Se deduce que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es igual a 0. Es decir, si damos valores acá para x en la función, al evaluar aquí para 1 me va a dar 1 sobre 1 da 1. Pero si le aumento 10, porque va aumentando hasta infinito, me va a dar un valor bien pequeño, 0.1. Si le aumento 100, al evaluar me da 1 sobre 100, 0.01. Más pequeños se van acercando a 0. Si le doy 1000, 0.001, un 0 más, o sea, más pequeñito, más cerca de 0. Y si le doy 10.000, más pequeño y así, si le doy más, aumentando más 0, de cantidad más grande, esto se acerca a 0, ese es el comportamiento, ¿verdad? Entonces hay un teorema 1, ¿verdad? De límites cuando x tiende a infinito. Que límite cuando x tiende a infinito. Este es un teorema, una regla, ¿verdad? Que tiene que aplicarla, ¿verdad? O apuntarla ahí, ¿verdad? El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la n es igual a 0 para todo n mayor que 0. Es decir, que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la n igual a 0 para todo n mayor que 0, con tal de que 1 sobre x a la n esté definido para x menor que 0. Ejemplo, nos piden calcule los siguientes límites. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 2. Aplicando este teorema, esto es igual a 0. Otro límite cuando x tiende a 1 sobre x a la 1 tercio.
como un tercio, es fracción, pero es mayor que cero, también cumple para este teorema. Entonces esto es igual a cero porque un tercio es mayor que cero. Inciso C, límite cuando x tiende a infinito de x a la menos 5 medios. Entonces no está en forma de fracción, pero recuerden que hay el criterio de que si tenemos a la menos n, esto es igual 1 sobre a la n, ¿verdad? Entonces aplica también si apareciera un negativo ahí, un exponente negativo. Esto equivale al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 5 medios. Entonces aplica para el teorema anterior también, entonces también es igual a 0. Ahora, esto cuando son expresiones de racionales sencillas, ¿verdad? De la forma 1 sobre x a un exponente. Ahora vamos a ver cuando hay expresiones combinadas, funciones racionales, términos combinados. Ejemplo 2 dice, calcule los límites del límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más x más 3. Entonces ya ya no está de esta manera, pero ¿cómo se hace la solución? A fin de calcular el valor límite de tales funciones racionales, la regla general es dividir cada término de numerador y denominador entre la más alta potencia de x. Es decir, el x con el mayor exponente en el denominador y luego se usa en el teorema 1, ¿verdad? En toda la expresión, es decir, entonces, ¿cómo hacemos acá? Límite, ¿cómo se desarrolla? De la siguiente manera, límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más x más 3, dividimos, buscamos el valor de x que tenga el mayor grado. Mayor grado, es decir, el mayor exponente, es x cuadrado. Entonces, cada término del numerador y denominador se divide, ¿verdad? Es decir, 2x cuadrado entre x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más x cuadrado sobre x cuadrado más x sobre x cuadrado más 3 sobre x cuadrado. Y se van simplificando. Por ejemplo, acá 2x cuadrado entre 2x cuadrado. Cuando hay dos exponentes iguales de potencia se eliminan, ¿verdad? Entonces esto solo va a ser la constante 2. Aquí queda de la forma 2x sobre 2, ¿verdad? Aquí abajo va a quedar x cuadrado sobre x cuadrado, es como que tuviéramos 1 sobre 1. Se eliminan estos y va a quedar 1. En el caso de abajo, como es x sobre x cuadrado, entonces va a quedar la expresión porque restan entre sí. Cuando están dividiendo dos potencias, restan los exponentes. Entonces va a restar. Entonces aquí es como que hubiera un 1 y aquí es como que hubiera un 1, ¿verdad? 1 entre 1 da 1. Entonces aquí sería 1 y se deja x abajo, ¿verdad? Porque como restan los exponentes, aquí va a quedar 1 sobre x, ¿no? Que es lo que está escrito acá, ¿verdad? Y el último queda de la manera 3 sobre x cuadrado, ahí no se puede hacer nada porque no hay variable, ¿verdad? Queda igual. Bueno, entonces a cada nuevo término del numerador y denominador se le saca límite cuando x tiende a infinito para términos constantes. Para términos constantes, sus límites son las constantes y el término de la forma 1 sobre x a la n, aunque esté multiplicado por una constante, por teorema 1 su límite es 0. Por tanto, es decir, todas las expresiones que queden de la forma 1 sobre x a la n, aunque no aparezca 1, sino que aparezca otra constante, va a ser 0. Porque aplicando este teorema de acá, 1 sobre x a la n igual a 0. Entonces, los que son constantes, su límite va a ser la misma constante, pero su límite va a ser 0
Este límite va a ser 0 y este límite va a ser 0. ¿Por qué? Porque x a la n es 1 y 1 es mayor que 0 el exponente. Entonces, su límite va a ser las constantes, aunque su límite sea infinito, el límite de una constante es la constante. Entonces, las que quedan valores constantes se van a mantener. Entonces, esto va a ser igual a 2. Los que quedan de esta forma, que son de esta forma, aplicando el teorema, son 0. Aquí abajo, este quedó constante, 1. Este de esta forma, este de la otra forma. No importa que no tenga 1, si aquí lo está diciendo, ¿verdad? Que esté multiplicado por una constante, 1 sobre x a la n, va a ser 0 su límite. Entonces, después de haber simplificado, esto va a ser igual a 2 sobre 1, 2 arriba en el numerador, 1 en el denominador, esto es igual a 2. Y ese es el límite de la expresión. Esta que me dieron va a ser igual a 2, ¿verdad? Pero hay que dividir, ¿verdad? El proceso es dividir entre la potencia de x con mayor exponente y después simplificar las fracciones. Algunas van a quedar constantes y otras van a quedar en forma de 1 sobre x a la n o similar, ¿verdad? O con otro valor, pero no lo va a alterar. Entonces, todos los que quedan de esta forma tienden a 0 y los demás constantes. Y el límite de la constante es la misma constante. Entonces, aquí al final el resultado es 2. Ciso B. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de x más 1 sobre x a la 3 más 3. Entonces, se divide cada término de numerador y denominador entre potencia más alta de x. En este caso, la potencia más alta de x es x a la 3. Está acá. Como en ejemplo anterior, a cada término ya reducido en numerador y denominador se le saca el límite cuando x tiende a infinito. Y se aplica el teorema 1 a los que quedan de la forma 1 sobre x a la n, aunque esté multiplicado otro número acá arriba, 4, 5, menos. Entonces, procedemos a dividir, ¿verdad? Cada término de numerador y denominador lo dividimos. X sobre x a la 3, 1 sobre x a la 3 de esta expresión. Abajo x a la 3 sobre x a la 3 y 3 sobre x a la 3. Entonces, este hay que simplificarlo. Cuando dividen dos potencias de igual base, entonces restan sus exponentes entre sí y la variable va a quedar donde tenga el mayor exponente. Entonces aquí resta 3 este exponente menos 1, queda 2 y va a quedar acá el resultado. Y aquí, ¿por qué queda 1? Porque aquí es como que hubiera una constante 1 y aquí 1. Cuando x está solo es como que estuviera un coeficiente multiplicando. Entonces queda 1 sobre x a la 3 más. Este no se puede hacer nada, queda expresado de esta manera. El de abajo, x a la 3 sobre x a la 3. En matemáticas acostumbrábamos que se eliminaban, pero como aquí hay un coeficiente 1, como que dividiera 1 entre 1, queda una constante 1. Y aquí ya no se puede hacer más, queda igual, ¿no? Porque no hay variable. Entonces, todos los que quedan de esta forma se vuelven 0 y los demás son constantes. Es decir, se quedan 3 términos de esta forma, ¿verdad? Y solo una constante. Entonces va a quedar aquí 0, 0, 1 acá, la constante se mantiene y aquí 0, ¿verdad? Entonces el resultado va a ser 0 sobre 1. ¿Por qué? Porque 0 si está arriba puede dividir entre cualquier número, va a ser 0. Solo que fuera sobre 0 que es indeterminado. Entonces el resultado en este caso será 0. Bien, ahora las asíntotas de una función racional, la asíntota vertical. Entonces, con este criterio, con ese teorema, se puede sacar la asíntota horizontal de una función racional. Entonces, la asíntota vertical se saca con criterio matemático.
no de cálculo, no con criterio de matemática. La asíntota vertical de una función racional, es decir, que está en forma de fracción, se determina en los valores de x cuando el denominador se hace cero, ¿verdad? Mientras que la asíntota horizontal se determina encontrando el límite de la función racional cuando x tiende a infinito. Ejemplo 3. Nos piden encuentre asíntota vertical y horizontal de función y igual a 1 sobre x, una función básica, y dibuje su gráfica. Solución. Entonces la asíntota vertical se da donde el denominador se hace cero, es decir, el denominador ¿qué término contiene? X, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se hace cero? Entonces, igualamos esa expresión que contiene a X a cero. Entonces, como es directa, ¿verdad? Solo es un término, la asíntota vertical va a estar en X igual a cero. Es decir, al igualar a cero la expresión que esté abajo, determinamos su asíntota vertical aquí directamente, porque es una función sencilla. Para hallar asíntota horizontal, aplicamos el límite cuando x tiene infinito, es decir, para aplicar el teorema, este teorema, ¿verdad? Del límite cuando x tiene infinito de una expresión de esa forma. Aquí nos va a dar directo, ¿no? Porque es una función básica. Entonces, y va a ser igual límite cuando x tiene infinito. O sea, la asíntota vertical, es decir, que va así, la asíntota horizontal es la que va así, ¿verdad? Entonces aplicamos límite cuando x tiene infinito de 1 sobre x. Y como es una expresión de esta forma, ¿verdad? De la forma 1 sobre x a la n va a dar 0 en este caso. Entonces la asíntota, como y es igual al límite, entonces y va a ser igual a 0, esa es la asíntota horizontal. Ahora vamos a hacer una tabla para evaluar valores de x antes y después de x igual a 0 en función y igual a 1 sobre x. Asíntota indica de que ahí la gráfica de esa función no va a existir, sino que es como una línea divisoria, ¿verdad? Imaginaria. Entonces, el tipo de esta gráfica entonces vamos a evaluar valores antes de 0 y después de 0, antes donde está la asíntota vertical. Y cada coordenada x, y la ubicamos en el plano cartesiano. Es decir, antes de 0 evaluamos para menos 4, menos 2, menos 1, y después de 0, 1, 2 y 4. Entonces, para esa función evaluamos para menos 4, evaluamos valores y para sacar puntos de coordenadas x, y, ¿verdad? Unos 3 puntos antes y después de donde se da la asíntota vertical, ¿no? Entonces, para menos 4, evaluado en la función va a ser 1 entre menos 4 menos 0.25, 0.25. Para menos 2 va a ser menos 0.5. Para menos 1 va a ser menos 1, ¿verdad? Al sustituir 1 entre menos 1, menos 1. Después de 0, para x igual a 1 nos va a dar un valor de 1. Al evaluar acá, ¿verdad? Sustituyendo el valor para x, para 2 va a dar 0.5 positivo y para 4 0.25 positivo. Y aquí a la par ponemos las coordenadas del punto donde el primer valor es x, el valor que asignamos, y el segundo valor es el que nos sale ahí, ¿verdad? Después de evaluar x en la función, ¿no? Bien, entonces se muestra la gráfica y igual 1 sobre x con sus asíntotas vertical y horizontal. Es decir, la asíntota vertical va a estar dado por y igual a 0, es decir, el mismo eje. La asíntota vertical va a ser, perdón, x igual a 0, ¿verdad? X igual a 0. Y la asíntota horizontal va a estar dada por y igual a 0, ¿verdad? Y igual a 0. Entonces, partimos de ahí, ¿verdad?
Otro, no siempre va a dar los ejes, ¿no? Aquí da el eje porque es una función básica, y igual 1 sobre x. Entonces aquí ubicamos los puntos que encontramos acá, menos 4, menos 0.25. Entonces aquí está menos 4 menos 4 para x, menos 0.25 para y, ¿verdad? Entonces aquí ubico el punto para menos 2, un punto menos 0.5, es decir, exactamente a la mitad acá, ¿verdad? Para menos 1 da menos 1. El punto menos 1, y vamos ubicando. Entonces, antes de x igual a 0, toma valores negativos, y después de x igual a 0 toma valores positivos, ¿verdad? El valor de y. Aquí. Estos puntos 1, 1 de a la derecha de x igual a 0. Entonces se ubica acá, ¿verdad? 1 con 1. 2 para 0.5, es decir, 2 para x, 0.5 para y. Y 4 para 0.25. 4. 3 no lo tomé, pero ubiqué acá, pero ustedes lo pueden confirmar. Entonces, con estos puntos debemos tener que aquí no se va a cruzar esta, porque hay asíntota. Hay una asíntota vertical, x igual a 0. Ahí no va, la gráfica no se va a cruzar de ninguno de los lados, sino que se va a acercar, va a tender así. Entonces podemos tirar así una gráfica. Aquí tampoco va a cruzar en la asíntota horizontal. Entonces solo se va a aproximar, pero nunca va a tocar. Entonces se ubica, estos puntos se unen acá, y aquí una curva que se aproxime, y aquí otra curva que se aproxime a la asíntota horizontal, y aquí a la vertical. De la misma manera acá, a ver, se unen, para atrás solo se aproxima, nunca debe tocar, y para acá, abajo, nunca debe tocar también. Ese es el ejemplo con una función básica. Por ejemplo, 4. Nos dice, encuentre asíntota vertical y horizontal de función y igual 2x menos 9 sobre x menos 2 y dibuje su gráfica. Solución. La asíntota vertical se da donde x, donde el denominador se hace 0. Entonces, aquí el denominador en el anterior solo era x. Entonces, aquí el denominador ya tiene dos términos. Entonces, la asíntota vertical, es decir, el denominador que dio x menos 2 lo igualamos a 0. Despejando para x2 que menos 2 resta, pasa al otro lado a sumar. Entonces, esto es igual a x igual a 2, ¿verdad? Despejando para x me da x igual a 2. Después de igualar esto a 0. Hallamos la asíntota vertical que es x igual a 2. Para hallar asíntota horizontal aplicamos, es decir, vamos a hacer y, la función igual al límite cuando x tiende a infinito. Vamos a sacar el límite cuando x tiende a infinito. O sea, porque la asíntota horizontal es un valor de y, entonces ponemos y igual límite cuando x tiende a infinito de esta función. Como no es una expresión sencilla, ¿verdad? No se puede aplicar el teorema directamente. Dice de 1 sobre x a la n. Entonces vamos a dividir cada término de numerador y denominador entre potencia más alta de x, que es x, la potencia más alta de x, el mayor exponente es 1, ¿verdad? Entonces se divide cada término entre x y aplicamos límite a cada término, es decir, cada término de numerador y denominador lo dividimos entre x, 2x sobre x, menos 9 sobre x sobre x abajo, menos 2 sobre x, respetando los signos que aparezcan ahí. Esto se va a simplificar, ¿verdad? En esto, como tiene x aquí, x acá, me va a quedar constante 2. Este me va a quedar expresado así, 9 sobre x. Este
Se eliminan porque son iguales, pero como aquí es como que hubiera un 1 y un 1, entonces se divide, esto va a ser 1, ¿verdad? Se eliminan las variables porque son iguales, pero aquí una constante 1. Ojo, no van a creer que esto es 0. Recuerden que cuando aparece una X hay un 1 ahí. Entonces por eso queda 1 acá. Y menos 2 sobre X queda de esa manera. Entonces al aplicar límite, el límite cuando X tiene infinito de la constante, ¿verdad? Las mismas constantes. Pero para estos se va a aplicar el teorema, ¿verdad? El teorema. Aplica porque es exponente 1 y 1 es mayor que 0. Entonces se hace 0. Las expresiones que queden de la forma 1 sobre X a la n se hace 0, ¿verdad? Entonces, es decir, toma un valor de 0 y aquí, y el otro también, y el de abajo, 2 sobre X toma un valor de 0. No importa que no esté de 1, sino que esté en 9, eso no importa. Pero queda de la forma 1 sobre X a la n, ¿verdad? A eso no le afecta que esté una constante multiplicándola, es diferente. Entonces, donde se eliminó la variable, me queda en la constante 2 y menos 0. Y aquí 1 menos 0. 2 sobre 1, entonces me va a quedar la expresión 2 sobre 1 que es igual a 2. Por tanto, la asíntota horizontal va a ser y igual a 2. Entonces hacemos una tabla porque en el ejercicio nos pide evaluar, aparte de hallar las asíntotas, nos pide hacer la gráfica. Entonces hacemos una tabla para evaluar valores de X en función Y igual 2X menos 9 sobre X menos 2. Y cada coordenada XY la ubicamos en el plano cartesiano. Entonces ya tenemos asíntota vertical, que es X igual a 2, y asíntota horizontal, Y igual a 2. Y vamos a evaluar para valores antes de 2 y después de 2, ¿verdad? En ese caso, unos 3 valores antes de 2 y unos 3 valores después de 2. Nos vamos a quedar acá en ya casi terminamos, vamos a necesitar otra sesión, pero ya va a ser corta. Nos vemos a las 11 y 7, 11 y 7 minutos, volvemos a entrar. Ya estamos finalizando. Ya es muy poco ya la siguiente sesión.